Bien, buenos días, estimados alumnos. Buenas tardes, en verdad. ¿Ya? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una nueva semana de su curso de Derecho Civil de los Bienes, que como se pueden ir dando cuenta, eh, sobre todo por la tarea de la semana pasada, que es muy cercano, muy cotidiano. ¿Ah? Muchas cosas que ocurren en el día a día se relacionan precisamente con el curso que nos convoca este semestre. En especial, este tema del que vamos a hablar hoy día, que es de la propiedad, del dominio como derecho, ¿cierto? Pero, bueno, eso es para que vean también, y a lo mejor para que uno vaya tomando fuerza a la vocación, ¿eh? De que están estudiando por alguna razón y no están estudiando nada más por una situación coyuntural. Porque había una oportunidad de estudiar y estudié. No, no, ¿cierto? En general, las actividades que realizamos los seres humanos siempre son motivadas, son intencionadas. Por eso cuando uno allá en el acto jurídico habla de la causa, ¿ah? Siempre es un tema muy discutido, ¿no? Porque la causa, uno dice, que motiva a que las personas realicemos los actos, tiende a penetrar también toda la orientación jurídica, ¿no es cierto? Entonces, el instituto jurídico que nace desde una realidad social se plasma con el debate incluido. ¿Mm? Así que llega al derecho también con la discusión que se presenta en la realidad. ¿Por qué estudiamos? ¿Mm? ¿Qué nos hizo venir al mundo del derecho? ¿Por qué queremos ser abogados? ¿Mm? He tenido alguna experiencia relacionada con el derecho que siento que me podría ayudar. He tenido un incidente de vida que me ha marcado con lo injusto que son a veces las circunstancias y eso me provoca el estudiar esta profesión. Bueno, entonces, por eso le decía, cuando uno va analizando cada asignatura y la va poniendo en contexto, en algún minuto va descubriendo la razón de por qué vino a estudiar esto. A veces cuesta, a veces uno pasa por los ramos de primer año, que de repente son tan lejanos, y para algunos muy cercanos, porque, por ejemplo, la historia, que siempre está en los currículums en primer año, en la malla curricular de primer año, fascina a muchas personas. La historia siempre tiene un elemento atractivo fabuloso. Saber quiénes fuimos, ¿cierto? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue de nuestro mundo? ¿Qué fue de nuestro continente? ¿Qué fue de nuestro país? ¿Qué fue de nuestro barrio? ¿No? De nuestro entorno más cercano. Pero aquí nos estamos preguntando por hacia dónde vamos. Y esa respuesta la podemos encontrar cuando uno coloca sus asignaturas en el contexto social. Bueno, la clase de hoy día en ese sentido es absolutamente convocante, ¿ah? Porque hablar de la propiedad a puertas de tener un plebiscito que va a decidir si vamos a una nueva constitución o reformamos la que ya existe. eh, eh, el tema de la propiedad es un tema que se va a discutir muy profundamente. ¿Mm? Y por eso nuestra realidad golpea lo que somos en términos de profesión, en términos de lo que estamos buscando para nosotros en la vida. ¿No? La profesión nuestra, yo creo que como todos los oficios y como todas las profesiones, tiene elementos que apasionan, ¿no? Tienen esa pasión, cuando uno a veces le toca la primera vez hacer algo muy sencillo, asistir por alguna razón a un tribunal, como cuando uno la primera vez que va a dejar un escrito al tribunal, hoy día son electrónicos, pero en su momento ya era un mundo fascinante. Entrar por primera vez a la corte, ¿eh?
y ver esa dinámica del ejercicio, ¿no? De abogadas y abogados por allí circulando, entrando en salas de alegatos, saliendo, ¿ah? Viendo a los jueces, siempre todo esto en un contexto formal tan, digamos, para algunos asfixiante y para otros tan atractivo, ¿no? Todo eso va influyendo, obviamente, en lo que somos, en por qué buscamos esta profesión. Así que a tenerlo presente, porque yo sé que en algún minuto perdemos un poquito el sentido de por qué entramos a estudiar, ¿no? Yo también fui alumno, así que tengo esa realidad. Y uno llega a lo mejor a los cursos como ustedes, como segundo. Para mí segundo fue un año muy, muy marcador, porque fue un primer semestre muy difícil y un segundo semestre más difícil, precisamente por lo que significó en términos de el golpe de primer año a segundo año, el hecho de que uno se centra solo en estudiar, en pasar el ramo, en obtener la nota de aprobación. Entonces como que se pierde un poquito el sentido de por qué se estudiaba esta profesión o este oficio, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Y claro, porque durante segundo, tercero y cuarto la preocupación va a ser simplemente eso, aprobar. Y después al final resulta que el único interés es salir y después aprobar el examen de grado. Entonces como que se pierde un poco lo que buscábamos. Así que traten de mantener siempre ese pequeño hilito vocacional que es la razón por la que vinimos a estudiar. Porque esa razón es la que motiva, en verdad, esa es la razón que empuja. ¿Ah? Los objetivos son los que sirven, decía por ahí un profesor de economía, sirven como sacacorcho para tirar con fuerza aquel deseo que tenemos. ¿Ah? Cuando nosotros perdemos de vista esa motivación que teníamos, ese objetivo, y nos diluimos en la aprobación, en obtener la nota, de repente pierde sentido. ¿No? Bueno, así que a mantener ese ejercicio de siempre recordar qué nos trajo aquí. ¿Mm? Bien, pues vamos entonces con lo nuestro que se refiere al mundo de los bienes y hoy día vamos a hablar de este gran tema que es la propiedad. Y yo prefiero llamarlo hoy día propiedad, que es una denominación que utiliza también el código, porque es por lo que acaba de decir, es un instituto que hoy día va a entrar en mucha discusión. Ya existe hasta este minuto y siempre ha existido, pero creo que hoy día la discusión ha descendido un poco más a toda la población. Si bien en algún minuto uno podría decir que la propiedad nunca ha estado fuera de la jurisprudencia, y eso es indudable, ¿no? Pero hoy día pareciera ser que el tema se acerca más a las personas, que es el principal objetivo del derecho. El derecho no puede abandonar a la persona para sumirse en un tecnicismo o en un análisis exegético de normas, de artículos, de leyes, sin tener presente que ellas existen solo para efectivamente introducirse en este grupo social para armonizarlo, para regularlo, para guiarlo, ojalá incluso para iluminarlo, si pudiésemos alcanzar ese objetivo. Lo veo, personalmente lo veo un poco más complejo, pero a lo mejor a los viejos ya nos ilumina más. ¿Mm? Pero ese es el tema, es un tema muy fuerte. La propiedad. Y la propiedad nosotros la vemos como derecho. Siempre hablamos del derecho de dominio, ¿ah? O también llamado propiedad, que a lo mejor en lo cotidiano tiene más valor y tiene una significación, porque la gente suele
entender que en la propiedad está su sustento, está su riqueza, están sus principales tesoros, están eh, a lo mejor aquellos afectos importantes. Eh, piensen lo que significa, por ejemplo, eh, las cosas que pertenecieron a seres que para nosotros fueron muy queridos. ¿Mm? Cuando uno huele allí un chaleco que perteneció a una persona muy querida para uno, eh, cuando toca y dice, estas fueron las cosas que tocó, no sé, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, eso cobra una importancia fundamental que está en el afecto que tenía uno a la persona, pero en lo que uno le introduce es que uno no quiere desprenderse de eso, no quiere perderlo, ¿no? Porque tiene una valoración. Entonces, la propiedad, socialmente hablando, tiene una importancia fundamental para el grupo humano. ¿Mm? Claro, nosotros la vamos analizando desde el punto de vista abstracto. Decimos lo que tú tienes sobre esta cosa que tienes entre tus manos no es la cosa en sí misma, que como hemos dicho ya en las clases anteriores, le puede interesar a la física para ver el material de que está hecho o a la química para saber si tiene elementos contaminantes. Al derecho le interesa solo en la medida en que podamos saber qué derecho tenemos sobre esto. ¿Mm? Y también lo hemos avanzado. Sobre esto podríamos tener una mera tenencia, ¿ah? Es decir, reconocer dominio ajeno. Podríamos tener posesión, es decir, comportarnos, ¿ah? Como dueños, con ánimo de señor y dueños, y a lo mejor sin serlo. Pero es el ánimo lo importante, lo subjetivo. Nos comportamos como dueños. A mí este lápiz me lo regalaron y por eso me comporto como dueño. Y puede ser que la persona que me lo regaló no haya sido dueño, así que yo nunca adquirí el dominio de esto. O puedo ser verdaderamente un propietario. Tres situaciones que pueden estar frente a la cosa. Sin duda, la de mayor amplitud o cobertura en términos de facultades termina siendo la propiedad, ¿cierto? Porque aquí está un poco esto que analizan los profesores y la doctrina, y que la norma traduce, al menos en el ordenamiento jurídico nuestro, en esto de usar, gozar y disponer a una propiedad con todas las facultades. Por eso se dice que esta definición del artículo 582 es una definición analítica en el caso nuestro, porque habla del goce y de la disposición, y la mayoría está también de acuerdo en que dentro del goce quedó comprendido, en este caso, el uso. Sin perjuicio de que a lo largo del código va reconociendo que existen estas tres facultades como independientes, ¿no? El uso, el goce y la disposición. Ahora, esta propiedad vamos a poner hacia acá. Tiene un gran tema, la regulación. Aquí es donde viene la dispersión absoluta, ¿cierto? Porque tenemos que hablar de las normas jurídicas que se refieren a la propiedad. Y en esto hay tendencia, por supuesto. Y la tendencia está dispuesta o enfocada siempre desde la perspectiva ideológica de la propiedad. Por eso le decía yo, es un tema que se va a discutir mucho a propósito de del próximo plebiscito. Porque, ¿qué propiedad es la que queremos? Queremos, vayámonos, no sé, a un siglo XVIII, siglo XVI, XVII, XVI, XVII, XVIII, con un absolutismo francés, por ejemplo, bastante potente, donde en verdad no estamos hablando de que las personas puedan hablar de un goce de propiedad como tenemos, al menos en Chile, de acuerdo a la Constitución actual. Entonces, este tipo de propiedad
que nosotros queremos o que ha existido. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, están aquellos que de alguna manera sostienen que la propiedad siempre debe ser del grupo, del colectivo, ¿cierto? Y así tenemos una propiedad que efectivamente pertenece a toda la comunidad y en las economías centralmente planificadas. ¿Ah? Tenemos allí que efectivamente nadie es dueño de nada y todos somos dueños de todo, por decirlo de una manera, ¿cierto? La comunidad es dueña de el todo porque el todo se identifica que debe pertenecer a la comunidad toda. Y por otro lado están aquellos que dicen que no, que la propiedad se divide en la medida que existen personas. Cada persona tiene derecho de tener sus propios bienes y ejercer de manera individual, de manera libre, incluso a lo mejor utilizando la palabra del código de manera arbitraria, tener esa propiedad, ¿cierto? De arbitrariedad en el sentido de uso, no de obtención, porque la legitimidad eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, claramente el sistema económico influye en lo que el ordenamiento jurídico disponga de qué es la propiedad. Ustedes que ya pasaron seguramente por el derecho económico vieron esta parte y vieron la forma en que los ordenamientos jurídicos se van dividiendo de acuerdo al sistema económico. Me acuerdo en mis tiempos, teníamos que leer un librito pequeño, se llamaba Sistemas Económicos, me parece que era de la Yuyi. Así era, siempre decía, tiene la Yuyi. Y el la Yuyi era un librito pequeño que se refería a un análisis de los sistemas económicos. Y ahí seguramente quienes hacen análisis de los sistemas económicos, digamos, descubren que hay ciertos pilares sobre los cuales tiene que funcionar un sistema. Y dentro de esos está el decidir, por ejemplo, bueno, el tema del mercado, el tema del factor trabajo, el capital, ¿no? La propiedad. ¿Qué hacemos? Y ahí los distintos sistemas económicos se van dividiendo, ¿cierto? Entre aquellos que pueden aceptar no injerencia del mercado, sí injerencia del Estado o hay injerencia del mercado. Pero entre esos, al que nosotros nos toca, o al menos en este curso, debatir, es el de la propiedad. Propiedad privada, propiedad colectiva, propiedad mixta, propiedad con función social amplia, propiedad privada sin función social. ¿Qué es lo que tenemos? Históricamente, obviamente, el mundo se dividió entre estos dos sistemas, por no decir que obviamente hay mixturas, y una de esas mixturas es algún minuto propiciada por la famosa doctrina social de la Iglesia, que en esta parte introduce también el que se puede tener propiedad privada, pero la propiedad privada puede tener también una función social, utilizando un poco los términos que utiliza la actual Constitución. Ahora el tema es, ¿qué tanta función social se le asigna a la propiedad? ¿Cierto? Amplia, restringida, en todas las áreas, en algunos rubros. En fin, son temas que incluso a ustedes los pueden llevar a tener sus propias convicciones, si es que ya no las tienen a estas alturas de sus estudios y de su vida. Cada uno podrá tener una visión. Pero seguramente en la discusión constitucional que se va a producir en nuestro país, este va a ser un tema que va a ser abordado seguramente con mucha discusión y mucho debate. Sobre todo por cosas que ya hemos conversado acerca de la función que debe tener la propiedad. Piense, por ejemplo, que nosotros hoy día tenemos una discusión con los fondos previsionales, ¿cierto? Una discusión potente, sobre todo motivada por la pandemia. ¿Quién diría que la pandemia iba a agudizar esta discusión e iba a servir de marco a nuestro curso también, ¿cierto? Bueno, el punto es que por allí
hemos dicho en las clases anteriores y en el día de ayer recordado, tenemos un recurso de protección intentado allá en el norte, donde la Corte ha establecido que, siendo la afiliada de la AFP titular propietaria de esos fondos, bueno, autorizaron el total retiro, ¿cierto? Entonces, pero en el Congreso hay un proyecto de ley, que en este caso es de reforma constitucional, que ha sonado en estos días también, y que habla de nacionalizar los fondos. Es decir, el total de los fondos que se encuentran en la AFP pasarían a ser totalmente del Estado, y el Estado, en vista de las necesidades que existan de pensión, bueno, va a ir administrando y distribuyendo ese patrimonio. ¿Se fija? Ahí está nuevamente la discusión de las dos concepciones. O aceptamos que hay propiedad privada y cada afiliado pueda retirarlo con la componente de la seguridad social, que es lo que está en juego a verse después en la Corte, o nos vamos al otro lado y el Estado toma como propiedad de todos los fondos que están en las AFP, por lo tanto dejarían de ser de cada uno de las personas que tienen sus fondos dispuestos a la AFP, pasarían al colectivo, y el colectivo tomaría las decisiones de administración en términos de seguridad social. Dos visiones que se van a enfrentar seguramente en ese próximo evento constitucional. Otro evento que también es importante, por ejemplo, lo hemos discutido acerca de la escasez de bienes. Pasó ahora con todo lo de la pandemia y uno dice, ¿qué bienes han sido calificados de primera necesidad y qué bienes no? Cuando hay bienes de primera necesidad, algunos dicen, entonces ahí tiene que venir el colectivo y decir, paso a la administración de estos bienes. Y algunos dicen, no, debemos seguir, y que al contrario debemos fortalecer, por ejemplo, pequeños emprendimientos que generen estos insumos. Y nuevamente, ¿qué hacemos? ¿Le otorgamos la decisión al colectivo o mantenemos la propiedad individual? Y para cerrar todos los ejemplos, por eso digo, esto es un cotidiano, son muchos los ejemplos que podríamos dar. Está el ejemplo de la propiedad inmueble. Por allí, después del 18 de octubre, se ha discutido el tema de la vivienda social. Es decir, porque hay personas que hoy día, por ejemplo, incluso teniendo ¿cómo se llama? Un pie. ¿No? Por ahí he escuchado algunos abogados jóvenes y abogadas jóvenes que todavía no pueden adquirir una casa porque cada vez el pie que se les pide para comprar una casa es más alto cuando se tiene que financiar con crédito hipotecario. Entonces, se puede incorporar como un concepto la vivienda social, es decir, que sea de cargo del Estado el que tenga que garantizar que toda persona va a tener una vivienda. Bien, entonces siempre esto se va moviendo en ambos lados. Y por eso hay que estudiar mucho, hay que estudiar las formas en las que se llegó a la propiedad actual y, por supuesto, estudiar qué es lo que hacia el futuro deberíamos ser como sociedad. Cada sociedad decide qué es lo mejor para su pueblo. Y esa es la discusión que seguramente se va a producir a partir de los próximos meses. De hecho, este antecedente que lo pueden encontrar en los libros de bienes, en la mayoría de ellos se habla en este primer punto de estas generalidades. Lo hace el profesor Rosa, lo hace también el profesor Peñailillo en su libro de bienes. Y también lo hace el mismo Alessandri en su Tratado de los Derechos Reales. Por eso, porque este punto es el punto de mayor discusión, porque plasma el pensamiento, la visión, la ideología que se tiene respecto de este gran tema que es la propiedad. En lo actual, en lo vigente, nosotros tenemos como primer elemento a la Constitución. Es la primera norma jurídica que regula entre nosotros la propiedad, y es una propiedad que según, digamos, se visualiza, es una propiedad inserta dentro de un sistema
de propiedad privada con función social, ¿cierto? Así lo podríamos extraer en términos muy sencillos de lo que dice el artículo 19, número 24 de nuestra actual Constitución. Entonces, aquí, ¿qué elementos pasan a ser relevantes? Que ya lo hemos visto incluso desde la primera clase, cuando hicimos el primer taller. Aquí tenemos, vamos a mencionar al menos los más relevantes. Los artículos, perdón, el artículo 19, número 23, 24 y 25, que se relacionan con este tema que estamos conversando. Aquí tenemos que la Constitución asegura a todas las personas. ¿Qué le asegura la Constitución a todas las personas? La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, el derecho de propiedad en sus diversas especies y la propiedad que se tiene sobre aquellas creaciones que emanan del intelecto, de la actividad creativa humana, ¿cierto? Entonces, estos tres configuran para nosotros una base para estudiar la propiedad y teniendo presente que nosotros vivimos ya la tendencia bien afianzada de la constitucionalización del derecho civil, claramente aquí la línea es directa, ¿cierto? La Constitución gobierna toda la interpretación que le podemos dar a la Constitución, perdón, que le podemos dar a la propiedad a partir de estos tres artículos que son tan fundamentales. Hay otros más que se van relacionando con esto, la misma parte de los impuestos, las cargas tributarias, cuando no pueden llegar a constituir una expropiación en el fondo del patrimonio con una carga impositiva tan alta. Por eso en el tema de los impuestos también influye mucho en la propiedad, porque de la riqueza que se produce, el Estado tiene derecho de recibir un porcentaje a través del impuesto. ¿Pero qué porcentaje? O sea, si yo gano 10 pesos y usted me va a retirar 5, en el fondo parece que me estuviera quitando toda la propiedad, ¿cierto? Entonces, es un tema ahí sensible también, todo el sistema impositivo. Por eso es tan importante que el alumno de Derecho estudie mucho, porque a veces, las personas que no son entendidas en el mundo del derecho y a quienes nosotros nos debemos, ¿ah? Resuelven con la primera impresión, ¿no? Deciden con la primera impresión en circunstancias que el aspecto, cualquiera que se esté discutiendo, tiene muchas implicancias. ¿Ah? Y ese abanico de implicancias es el que el profesional del derecho está obligado a abordar y, por supuesto, en su momento, a informar, a educar y a asesorar en relación con ello. ¿Mm? Bueno, así que tenemos ahí la primera regulación en términos simples. ¿Mm? Tenemos también nosotros, obviamente vamos a ponerlo para acá, el otro gran pilar fundamental de este estudio, el Código Civil, que en materia de propiedad podríamos decir se mantiene intacto, salvo algunas pequeñas modificaciones que uno puede decir que fueron por impacto de leyes complementarias. Una de ellas podría mencionarse, me viene a la mente, en materia de intereses. El interés que se reguló por la ley 18.010, precisamente sobre operaciones de crédito de dinero. Ahora el interés es la rentabilidad del dinero, ¿cierto? Y ahí nuevamente influye el tema de la propiedad, ¿no? Pero bueno, aquí en términos del código estamos hablando precisamente de un capítulo importante dentro del libro de los bienes que está dedicado al estudio del dominio como derecho real, también llamado de la propiedad, ¿cierto? 582 y 583, básicamente, por decirlo ahora en una clase inicial, tenemos el dominio sobre las cosas corporales y de acuerdo al 583, también existe una especie de propiedad, dice el código, respecto de las cosas incorporales.
pero que es un artículo vital a la hora de construir la protección de la propiedad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el artículo 19, número 24 de la Constitución se encarga de decir precisamente que la propiedad que asegura la Constitución a todas las personas es precisamente aquella que recae sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales. Y dentro de los incorporales sabemos que están los derechos. Y dentro de los derechos está el derecho de propiedad, ¿ah? Y que es un derecho real, y están también los derechos personales, que son los que nacen de los contratos, a propósito de lo que ya hemos conversado en clases anteriores. ¿Ven? Entonces, tenemos dos cuerpos normativos que tampoco son los únicos. ¿Ah? Hay leyes complementarias, hay leyes que han regulado. Y una de esas leyes que ha regulado y que también es motivo de discusión por esta especie como de triángulo constitucional, lo vamos a poner acá. Vamos a poner leyes complementarias, ¿cierto? Está el decreto ley 2695, también llamado de regularización de la pequeña propiedad raíz, y con otros nombres que no vamos a decir porque para algunos es un decreto que de alguna manera ha favorecido el que se adueñen personas de una propiedad. El decreto ladrón le han llamado por allí algunas personas. Bueno, el punto es de conflicto, y precisamente porque les decía yo, nosotros aquí tenemos en el fondo, vamos a poner allí, tres cuerpos normativos. Tenemos la Constitución, que obviamente está en el vértice, tenemos el Código y tenemos este decreto ley, que tiene todas las críticas propias de la fuente. Estamos hablando de un decreto de ley, es decir, estamos hablando del periodo de dictadura en que efectivamente se dictaron normas, no existiendo Congreso, a través de estos decretos leyes que el derecho constitucional señala que son de épocas de facto, ¿cierto? De periodos de facto en los que no existe Congreso. Por tanto, está toda esa primera discusión. Y luego de esa discusión viene la discusión de fondo. Si efectivamente la Constitución establece aquí el famoso principio de reserva legal del modo de adquirir, solo la ley puede, fíjese, solo la ley puede establecer el modo de adquirir, de usar, gozar y disponer. Entonces, si solo la ley puede, esa ley tendría que ser un código y no un decreto o una ley complementaria, pero no un decreto. Entonces, se discutió y de repente todavía hay fallos que llegan a la Corte Suprema en las que se va estableciendo si efectivamente se actuó o no se actuó dentro del marco constitucional, ¿no? El decreto de ley no es que, según algunos, no es que consagre un nuevo modo de adquirir la propiedad, sino que, incluso al tenor de su artículo primero, lo que consagra es una forma de legitimar un tipo de posesión material. Por lo tanto, no está legitimando un modo nuevo, sino que está, de acuerdo a ese artículo primero, estableciendo una forma de posesión material. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el modo que usa el decreto de ley sigue siendo un modo creado por la ley, que es la prescripción. ¿Mm? Entonces, y la prescripción está en el Código Civil. Aquí lo que se está regulando es si la persona tiene o no tiene posesión material, que es uno de los requisitos de la prescripción adquisitiva. Y la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir contemplado en la ley. Ley, que en este caso es el Código Civil, que por supuesto queda amparado por lo que dice la Constitución en el 1924, cuando dice solo la ley puede establecer el modo. Entonces, claramente, el tema se va a seguir discutiendo, obviamente, que más que nada por el lado de la fuente. Es una fuente, porque si este decreto de ley
de alguna manera, hoy día ya existiese bajo el amparo de una ley dictada en conformidad a la Constitución, ya no estaría la discusión y se aceptaría simplemente que es reconocimiento a la posesión material. Un gran tema, nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar los modos de adquirir y que está dado precisamente por la posesión. La posesión, y por aquí es tremendamente importante que ustedes lean el mensaje del Código Civil, porque en el mensaje del Código Civil está el propósito del legislador en el sistema de adquisición del dominio en Chile. Así, yo generalmente en los grados hago esa pregunta. ¿Cómo es el sistema de adquisición del dominio en Chile? Y usted me va a responder, de título y modo, profesor. Según dice la doctrina, esa respuesta está correcta, ¿ah? Pero doctrinas ya incluso viejas en el derecho comparado establecían que este sistema de título y modo ya es añejo. Por ahí no lo tengo acá, pues está detrás del pizarrón, pero hay un librito, hay un texto de derecho civil alemán, escrito en 1934, que precisamente alude a que ya en 1934 era añejo el sistema de título y modo. Pero para nosotros sigue, al menos en la doctrina mayoritaria, estableciéndose que para adquirir el dominio se requiere la existencia de un título y luego debe operar un modo. Con ambos se adquiere el dominio en Chile. Uno de esos modos es precisamente la prescripción y dentro de la prescripción está la posesión. Gran debate de la posesión. ¿Qué les decía yo? Porque la posesión, para algunos, que es esta situación, es casi para algunos, como decía, un hermano gemelo del dominio, porque son muy parecidos, tienen elementos de protección, acciones de protección, tienen ventajas, tienen beneficios. Pero uno es un hecho, el concepto mayoritario de la doctrina chilena, y el otro es un derecho. Alguien diría distancia y categoría. Como yo pertenezco al mundo del orden jurídico y tú perteneces al mundo de los hechos. El tema es que socialmente se viven los hechos. Entonces la gente tiene más conciencia del hecho que del derecho. Generalmente hago esta pregunta. Yo digo, ¿quién de los que está presentes hoy día en esta clase podría asegurar que es dueño de, por ejemplo, la camisa que tiene puesta? Esta camisa creo que me la regalaron. Así que uno podría decir, sí, mira, recuerdo que fue un regalo. Y nuevamente, ¿y qué pasa si la persona que me lo regaló en verdad no era dueño tampoco de esta camisa? Entonces, ¿yo lo sería? No lo sé, pero me comporto como señor y dueño. Me comporto como dueño de la camisa porque de buena fe acepté el regalo, en este caso la donación, ¿cierto? Bueno, entonces desde esta perspectiva, la posesión es un tema que genera amplio debate a la hora de decir cuánto tienes la posesión. Cuando solo tienes el ánimo, cuando tienes el corpus y además el ánimo. A lo mejor en el mundo de los bienes muebles no hay problema. Pero ¿qué pasa en el mundo de los bienes inmuebles? Según nuestro código, en opinión de parte de la doctrina, a la que le vamos a llamar teoría de la posesión inscrita, señala que se tiene la posesión si se tiene inscripción conservatoria. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con una persona que no tiene inscripción conservatoria, pero que lleva allí 10, 15, 20 años viviendo, construyendo, plantando, ha hecho cambios, ha celebrado contratos de arriendo, ha pedido autorización a la municipalidad para hacer una ampliación, un segundo piso, puso una reja, hizo construcciones, y después de 20 años le dice, bueno, pero usted no es dueño, no tiene inscripción. Ustedes se dan cuenta que en esa realidad social la persona perfecta diría, o sea, usted está loco. Llevo 20 años viviendo en mi propiedad. Bueno, eso es el problema de la posesión material. ¿Ven? Esa persona tiene conciencia de que ha poseído materialmente el bien.
Después van a ver una diferencia que se da ahí en los artículos 924 y 925, que el 925 se refiere precisamente a esto, a los actos posesorios, a los actos a que da derecho el dominio, que es de poseer la cosa. Y entonces uno dice, bueno, si planté, si construí, si modifiqué, si arrendé, si realicé cambios, lo hice porque era dueño. Bueno, ese conflicto permanente, sobre todo en la propiedad inmobiliaria, entre la posesión material y la posesión que el derecho reconoce, es lo que hizo que en algún minuto se generara un decreto como este. Entonces, ahí es donde están las bases del debate. Aquí no vamos a dar una respuesta, estamos comenzando recién el tema del estudio de la propiedad, pero para que vayan ustedes ya viendo estos temas que se van dando. ¿Ah? Todos de debate. Bien, bueno, tenemos entonces el tema de la regulación del dominio. Tenemos la importancia y su discusión teórica e ideológica. Tenemos la regulación. Vayamos al tercer elemento que es necesario saber cuando uno se adentra al estudio de la propiedad. ¿Qué concepto le damos a la propiedad? Veamos entonces. Vamos a borrar acá. ¿Por qué? Porque en materia de conceptos siempre para el alumno es relevante. ¿Qué concepto le damos a la propiedad? Va. Acá está. Vamos a usar los dos conceptos, ¿cierto? Dominio o propiedad. Y nos vamos a ir a lo que dice nuestro artículo 582. 582. Que define a esto como un derecho real. ¿Sobre qué cosas? Sobre una cosa corporal. ¿Para qué? Para gozar y disponer de ella. ¿Cómo? Arbitrariamente. Pero no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. ¿Se fijan? Se descompone rápidamente en varios elementos, pero ahora es necesario que nosotros vayamos estudiando estos distintos elementos. Alguien está haciendo movimiento allá afuera, así que si sienten ruido es eso. Dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella. ¿Cómo? Arbitrariamente. No siempre, ahí viene el pero, contra la ley o contra el derecho ajeno. Esta definición, en el fondo, es una opción del legislador. Alguien podría decir que nuestra definición es una definición analítica, un sumatorio de facultades. Se analiza, se desmenuza. ¿Y qué descubre? Que el dominio es una acumulación de facultades que tengo uso, tengo goce, tengo disposición. Si apareciera en el futuro, seguramente, alguna visión que tuviera incorporado además el dominio, habría que agregarla, porque al menos en el código lo conceptual es uso, goce y disposición. Para evitar este problema de que en algún minuto pudiese generarse una facultad y no está comprendida y se dijera, va a haber que reformar el código porque esta facultad no estaba comprendida, otros ordenamientos jurídicos optan por definiciones sintéticas, es decir, comprimen, pero a la vez con eso amplían. ¿Qué pasa a ser el dominio? El dominio es el poder omnímodo, el poder total, el poder absoluto sobre la cosa. ¿Y por qué es importante este tipo de definición? Porque este tipo de definición no deja fuera ningún tipo de facultad. Quiere decir que cada vez que se habla de dominio, se entiende que toda facultad está comprendida. Por ejemplo, si alguien dijera,
además del uso, del goce y disposición, hay otra facultad más. ¿Ah? Y alguien dijera, pero en la definición restrictiva, que es esta, la analítica que comprende facultad por facultad, no podemos incluirla si no reformamos. En cambio, aquí no tendríamos que decir nada. ¿Por qué? Porque técnicamente todo lo comprende. El dominio lo es todo. Aquí tengo el lápiz y tengo el poder absoluto sobre esta cosa. Hasta el poder mental tengo sobre la cosa, ¿no? Tengo derecho de manipularlo con la mente y doblarlo, como hacen algunos magos. Bueno, aquí claramente se produce una opción. Y el legislador chileno siempre, y esto yo creo que podría ser por allí, que nuestro legislador tiende a explicar con conceptos, y entonces en muchas instituciones como el dominio, la posesión, la mera tenencia, precisamente define para que quede claro de qué se está refiriendo. Es una forma de entender el derecho también bastante pedagógica en ese sentido, ¿m? Que el normado, el sujeto que va, sepa cuando se enfrenta al derecho qué es este caso. En este caso, el derecho de dominio, también llamado propiedad. Bueno, ahí tenemos entonces una primera aproximación. Recuerden que este 582 se debe complementar con lo que dice el 583 en el sentido en que existe propiedad no solo sobre las cosas corporales, sino que también sobre las cosas incorporales. ¿No? Por lo tanto, podríamos decir que en el concepto del legislador, ambos derechos, ambas formas que reviste el dominio, tanto sobre cosa corporal como sobre cosas incorporal, ya estaba en su concepto. El derecho sobre derechos, algo que vimos al comienzo cuando vimos la clasificación entre cosas corporales e incorporales. Bien, dicho esto, vamos un poquito al análisis de nuestra definición. En la definición nuestra, lo primero es decir que efectivamente está un derecho que recae sobre cosas corporales, pero con la alusión que ya hemos dicho sobre el 583, por lo tanto no vamos a ahondar en eso. Luego se analiza este dominio como una facultad. ¿Para qué? Para usar, gozar y disponer. Por lo tanto, diríamos que es un conjunto de facultades. Uso, goce y disposición. A pesar de que el uso no quedó comprendido directamente en la definición, sin embargo, en la explicitación, incluso en la constitución de otros derechos, la mención del uso está claro y nadie duda que no esté incluida. Está incluida. Y por eso siempre cuando se hace el comparativo entre la definición del 582 y la Constitución en su artículo 19, número 24, se suele decir que la Constitución fue más explícita y más clara en entender al dominio como un conjunto de atributos entre los cuales estaban el uso, el goce y la disposición. Y aquí viene una primera aproximación, porque en primer lugar dice que la disposición es arbitraria. Este dominio que tengo de las facultades, las puedo hacer un uso arbitrario del uso, del goce, de la disposición. Lo que insertaría a la definición de dominio dentro de aquellas tendencias ya de orden económico, ideológico, libertarios, ¿cierto? Tú puedes hacer lo que quieras con tu propiedad. Pero hasta allí, porque la expresión arbitrariamente, uno podría decir, según mi propia voluntad, según mi propio capricho, ¿cierto? Sin embargo, acto seguido vienen los límites. El derecho ajeno, la ley, tal como dice la ley, cuando dice, no siendo contra la ley, contra el derecho ajeno. Por lo tanto, tiene límites. Y esos límites son precisamente la ley y
el derecho ajeno. Esto es importante porque las limitaciones que tiene aquí pueden provenir de la ley. El sujeto que tiene propiedad privada, individual, puede ser objeto de una limitación. ¿Por quién? Por la ley. O bien por el derecho ajeno. Esto es el tema de la propiedad colindante. ¿Hasta dónde llegas tu derecho? Hasta dónde comienza el derecho ajeno. Entonces, claramente, en ambos casos se puede dar esta situación de los límites. Ahora, cuando nosotros veamos los límites legales, bueno, en realidad los límites legales pueden ser muchos. Incluso más, aquí tendríamos que agregar que la Constitución agrega como límite, vamos a ponerlo acá mejor, la función social. Entonces, yo podría colocarle, por ejemplo, por ley, ejemplo, monumentos nacionales. No es que quiero cambiar la fachada de esta casa porque ya no me gusta, es muy vieja. La ley de monumentos nacionales cae sobre el individuo y le dice, usted no puede hacer ninguna modificación a este edificio porque este edificio está protegido por la ley de monumentos nacionales. Entonces, cuando hay patrimonio, entonces resulta que hay una limitante. Le pasó, por ejemplo, a la gente de Recoleta, que quiso establecer barras de seguridad en sus ventanas por el tema de los robos, y la municipalidad tuvo que decirle no se puede porque es un barrio protegido. ¿Ven? Y pasó en su momento, por ejemplo, con el Palacio Aristía y en Huérfanos con San Martín, que fue un edificio que estaba ya cayéndose por mucho tiempo. Afortunadamente lograron rescatarlo con una especie de proyecto de intervención y de restauración, porque la ley impide demolerlo, o impedía, porque ahora ya no se puede, digamos, ahora ya está reconstruido, e impide hacer modificaciones que alteren, en este caso, la estructura del edificio. Todo eso se debe a la ley. Por tanto, la ley puede limitar el dominio. Piensa lo que pasa con la fauna. Tengo una araucaria, ¿lo puedo cortar? No lo puedo cortar. Pero araucaria de la especie chilena. Porque hay araucarias que han sido introducidas en Chile que se pueden cortar. Mientras que la araucaria, que es de la especie nativa de Chile, esa es la que tiene prohibición. O puede ocurrir con algún tipo de animal. Por ejemplo, a veces las vedas. No se puede pescar merluza, no se pueden extraer locos. Claro que ahí creo que me equivoco con el ejemplo, porque se supone que son cosas que todavía no están en la propiedad de nadie. Pero si yo tengo eso dentro de mi propiedad, si por alguna razón ya soy dueño, en este caso como mencionaba, del araucario, podría ser una fauna que esté dentro de una propiedad privada también. Bueno, en ese caso también hay límites. ¿Límites que vienen de dónde? Límites que vienen desde la ley. El derecho ajeno es obviamente todo lo que de alguna manera implica la restricción natural del derecho. Yo puedo usar mi propiedad hasta el momento en que no invado la propiedad ajena. Los problemas de deslinde son un típico problema aquí que debe resolverse en base a la no afectación del derecho ajeno. Y la función social está descrita en la Constitución, ¿cierto? La seguridad nacional, ahí está también la utilidad y la salubridad pública, el patrimonio ambiental. Entonces, esos límites, que son grandes límites, son los que, por ejemplo, impiden de repente hacer ciertos actos o ejecutar otros. El más común, el de la expropiación por causa de utilidad pública. ¿Se dan cuenta? O sea, yo, siendo dueño, puedo ser expropiado, aunque la expropiación tiene una regulación constitucional bastante cuidadosa, pero para que vean que la propiedad tiene límites, ¿cierto? En este caso, derivado de una función social. Bien, vamos a dejar hasta allí la clase de hoy día, porque ya mañana vamos a empezar a ver facultades, o sea, características y facultades, que es una parte un poco estructuralmente muy pedagógica, a lo mejor un poquito aburrida, pero vamos a tratar de que lo hagamos a través de algo que
socialmente nos esté impactando. Bien, bueno, nos estamos viendo, a seguir cuidándose mucho. Recuerden que con esto de ir liberando las cuarentenas también va dejándonos más responsables de nosotros mismos a la hora del cuidado. Así que nos estamos viendo en el día de mañana miércoles. Nos vemos. Chao, chao.